Hola, ¿se escucha bien? Sí, Sí, parece que sí, ya, bacán. Bienvenidos nuevamente a la realidad de las clases, a este curso de programación. Espero que hayan tenido una semana de pausa donde se hayan llenado nuevamente energías para retomar esto. Eh, Antes de empezar con la materia que va a pasar Francisco, yo después voy a continuar con la sesión de ejercicios posteriormente. Voy a tomar un poco lo que comentó Vicente en el chat sobre la metodología y todo. A ver, este curso ya se lleva dictando hace varios años, 3 años por lo menos, con este formato. Hemos mantenido más o menos la misma metodología. Vamos a seguir manteniendo más o menos la misma metodología. Cambio de día por un lado, fechas de otro, cosas por el estilo, pero va a seguir siendo igual. ¿Ya? Yo entiendo que para algunos la exigencia puede haber sido bastante alta. Está bien, porque este es un curso difícil con exigencia alta. ¿Ya? Eh, Coincide además que en la primera unidad, ¿ya? O la segunda, si sacamos la primera que era formativa, es la más complicada. ¿Ya? Eso es así, eh, es una materia difícil y eso puede dar la idea de que el curso cada vez se puede hacer más cuesta arriba, pero justamente lo contrario. ¿Ya? La primera materia es la más complicada. Además de ser difícil, la gran mayoría de ustedes tiene como que retomar el ritmo de la programación, por lo tanto se hace más difícil de lo que de verdad es. ¿Ya? Si hubieran venido con práctica, por ejemplo, se podría haber hecho más fácil, pero eso no es un problema de ustedes, esencialmente es de cómo está estructurada la malla. ¿Ya? Em, pero, ¿cómo decirlo? Pero en el fondo lo que viene después no es que sea fácil, lo que vamos a empezar ahora, sino que es distinto, ¿ya? Es más de aplicación de las herramientas, aplicación tanto de programación orientada a objetos y las estructuras de datos que hemos visto, a resolver problemas uniéndolo con otro tipo de materia extra más de herramientas. Por ejemplo, en este caso vamos a ver bases de datos, ¿ya? Donde van a tener que ocupar programación orientada a objetos, sí, de manera simple, sin ningún problema. Estructuras de datos, sí, eventualmente sí, para guardar cosas, pero lo esencial va a ser en las consultas en la base de datos. ¿Okay? Después vamos a ver análisis de datos como con otras librerías, etcétera, ¿ya? Que son cosas de cierta manera más llevables desde el punto de vista de la dificultad, ¿ya? Eh, pero no digamos que son fáciles, ya igual requieren tiempo, solo que menos tiempo de esto primero. Como contestando lo de José Tomás que acaba de preguntar en el chat. Desde el punto de vista de las notas, siempre, antes esta unidad que para ustedes fue la unidad 2, era la unidad 2 y 3 o 3 y 4. Y siempre tenía notas pésimas y lo que venía después siempre tenía notas altas. Y salvo el semestre pasado, que fue un semestre especial, que por diversos motivos hay gente que tuvo que abandonar el ramo, no lo pescó y todo. Sacando ese semestre, la mayoría de las veces muy poca gente reprueba. Ha habido semestres en que nadie reprueba, otros semestres en que un par de personas reprueban, los promedios tienden a ser siempre sobre 5, etc. ¿Ya? Entonces, eh, más allá de la impresión que se puede haber llevado por la pega y el trabajo de esta unidad 2, que es difícil, sí, no dejen hasta ahí la idea del curso. El curso va a aprovechar eso para desarrollar los conocimientos que vienen después. Se hace más llevable por el tipo de materia que es, porque son más aplicados, etc. Y sin duda que va a ir cambiando su opinión o su percepción del curso. ¿Ya? Así que, resumiendo esto que acabo de hablar, la metodología del curso no va a cambiar. Ya vamos a seguir pasando la materia. Es que no es pasar la materia, y esto ya lo explicamos unas cuantas semanas atrás. No es que estemos pasando la materia, sino que estamos haciendo un resumen de la materia para que se familiaricen. Luego ustedes estudian la materia como lo harían para cualquier ramo. La diferencia es que acá lo tienen que hacer practicando, ¿ya? Veremos el enunciado el jueves, luego tendrán sesión de trabajo, tendremos ayudantía, etcétera, ¿ya? Pero esto no va a cambiar a hacer más clases. No, porque este curso, la idea justamente es que ustedes vayan aprendiendo a medida ¿cómo se llama esto? Que vayan practicando, ¿ya?
Y con respecto a lo que indica Vicente, está lleno de ejercicios en los semestres anteriores, ¿ya? Está lleno de soluciones a los problemas de los semestres anteriores, ¿ok? Siempre uno podría buscar más y todo, pero basta con revisar los sílabus, que está el link en el sitio, ¿ya? Para encontrar más, ¿ya? Así que hay harto, no te compliques con eso, y vas a poder encontrar. Lo otro, no, salvo que no hayan respondido a nada en el laboratorio 2, no piensen que van a tener una mala nota si todavía no la reciben, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Dante pregunta, ¿es posible mostrar ejercicios porque es distinto leerlos que haberlos explicado? Sí, para eso es el segundo módulo de cómo se llama esto, de la clase de hoy día. Para eso es la sesión de ayudantía, ¿ya? Que lo hicimos lo mismo para el laboratorio pasado, ¿ya? En parte no alcanzó el tiempo en la clase para ver más ejercicios, pero vimos los ejercicios vieron ejercicios en la ayudantía, ¿ya? Francisca pregunta si el laboratorio 1 puede quedar como bonus. No lo tenemos considerado y no creo que lo vayamos a hacer, ¿ya? Apuntamos más a un laboratorio extra al final, en caso de necesitarse, que ni siquiera lo hemos discutido, ¿ya? Por lo tanto, no, por el momento lo hemos descartado, no tenemos ninguna nota, ¿ya? Así que yo no me adelantaría a ver eso. Varios preguntan por las fechas de las notas. Son 15 días hábiles desde que se entregan las notas, es el plazo que nos pone la escuela. Lógicamente los ayudantes están trabajando para tenerlos antes, pero eso es el plazo. ¿Dónde están las notas? Se les envía a ustedes un feedback con la información. Para los que entregaron el laboratorio 1, les llegó un feedback, no con notas, sino con la explicación de las correcciones. Para los que no les llegó nada, lógicamente. Vamos, además de eso, va a depender del semestre pasado, lo poníamos en el seeding, seguramente lo vamos a seguir poniendo en el seeding por un tema para que se mantenga anónimo. Ya Rosario pregunta cuál es la exigencia para las actividades evaluadas, porque a mí me pasó que no pude hacer la A y se me arrastró. Estás hablando de las actividades prácticas, ¿cierto? Hacer la B. Estás hablando de las actividades prácticas, ¿cierto? Va a depender de las actividades. Como les mencioné, la materia del capítulo anterior es más difícil y requería tener más dominio. O sea, estas otras también van a requerir dominio, pero en el fondo, y lo ponemos al final, porque a esa altura ustedes ya han estado trabajando 2 o 3 semanas en el laboratorio, ¿ya? Por lo tanto, debiesen tener más o menos esto dominado, y la dificultad de la actividad es lo que nosotros creemos que debiesen tener dominado. Nuevamente ocupo la palabra, ¿ya? Eh, Así que la exigencia va a ser más o menos la misma, pero de acuerdo a la materia, ¿ya? O sea, la materia del capítulo 2 era más difícil, sin duda, y por eso se les puede haber hecho más difícil la actividad, ¿ya? Eh, pero yo intuyo que las de los laboratorios que vienen después se van a hacer más cortos, ¿ya? A ver, Paula pregunta si se pueden bajar un poquito la exigencia de la actividad práctica. Eh, no, o sea, vamos a mantener la exigencia, ¿ya? Porque es la manera que tenemos de medir cierto tipo de conocimiento que no se mide en los laboratorios. Ya el laboratorio es de largo aliento, yo tengo tiempo para revisar las cosas, etcétera. No mide exactamente el dominio completo que yo tengo, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo basarme en código que hay en Internet, y esto no digo que sea copia, ¿ya? Para nada. Y puedo hacer cosas sin entenderlas, y las actividades sirven para verificar que ustedes de verdad tengan conocimiento, más parecido a una prueba, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que regular, y eso estoy de acuerdo, es que es la extensión, ¿ya? Nosotros esperamos, de acuerdo a cierta exigencia, que sea la extensión. A veces se nos puede pasar por un lado, otras veces para el otro. Y eso, ok, eso tenemos que regularlo, pero la exigencia no va a cambiar. Este es un curso difícil. Creo sinceramente que se están adelantando a todo. Ya ustedes aún lo único que tienen es una experiencia, un laboratorio formativo, ¿ya? Luego van a tener una nota que ni siquiera la han recibido, ¿ya? Entonces, creo que tienen que esperar un poco
para tener claro si la exigencia es demasiada o no, si esa exigencia se ve retribuida con las notas, etcétera. ¿Ya? Vicente, ese profe, si hiciéramos una encuesta y vemos que la mayoría de nosotros cree que tener más módulos de desarrollo, estarían dispuestos a hacerlo. O sea, no vamos a hacer más clases, ¿ya? Eso es parte de la metodología del curso, que ustedes estudien de la materia. Podemos eventualmente tener una sesión más de ayudantía, cosas por el estilo, sí, pero encuesta o no, no vamos a hacer más clases. ¿Ya? El curso está organizado así, siempre ha estado organizado así, una clase que puede ser al principio, en la mitad, etcétera, donde se revisa la materia, ¿ya? Que después requiere que ustedes desarrollen la materia, ¿ya? Entonces, eso no lo vamos a cambiar, ¿ok? Dylan dice, profe, creo que el curso es difícil, pero dedicándole tiempo se pueden resolver los lapsos, lo malo es que hay que investigar mucho, no todos tenemos cantidad de tiempo grande. Ya, perfecto. O sea, el tema del tiempo creo que es distinto a lo de la exigencia, ¿ya? Y eso es algo que sí, sin duda tenemos que regular. De nuevo, recuerden que puede ser que a varios, por no haber hecho ramos de programación hace tiempo, se les vaya más en collera cosas que a medida que avanza el curso son más rápidas, ¿ya? Lo otro, las actividades, los laboratorios, perdón, duran 3 semanas o 2 semanas y media aproximadamente, justamente para que ustedes vayan desarrollándolo a medida que pasa el tiempo, no que lo hagan la última semana. ¿Ya? Y yo entiendo que esto puede parecer utópico, que nadie tiene tiempo, etcétera, pero el curso requiere eso para aterrizar los conocimientos. Entonces, si el último momento, y acá no digo que hayan sido todos, ¿ya? Pero si al último momento yo estoy tratando de hacer ciertas cosas que podría haberlas hecho antes, cosas de formato, lógicamente eso puede quitar mucho tiempo y uno con la atención, etcétera, uno puede confundirse, eso es esperable. Entonces, yo los invito también a hacer ciertas cosas antes, no digo desarrollar todo el laboratorio de ninguna manera, pero a poco empezar a avanzar, cosa que ciertos problemas más pequeños no los atrasen mucho. Luciano indica el problema no va según yo con la dificultad del curso, sino que además este curso es más carga académica, totalmente de acuerdo. Entonces, como que hay ciertos momentos de uno colapsa. En lo personal, la semana de entrega del Lab 2 estuve colapsadísimo. Sí, eso fue general en la escuela. Todos los profesores, intuyo yo, con la mejor de las intenciones, pusieron las entregas esa semana, cosa que no tuvieran nada a la vuelta a la semana de ajuste o durante la semana de ajuste, ¿ya? Pero eso jugó en contra, ¿ok? Y sí, yo creo que eso fue algo no previsto, que nadie lo hizo con mala intención. Y no creo que vaya a repetirse para lo que viene después. Ya ahí Marión indica, no conozco a nadie que no haya tenido entrega de todos sus ramos para la semana del 14. Sí, es algo que pasó y bueno, yo, como les decía, yo creo que desde el decanato o desde en realidad de rectoría fue puesta estas fechas con la mejor de las intenciones, pero faltó organización. ¿Ya? Es como cuando se acumulan muchas interrogaciones en una semana. ¿Ok? Paula indica, y voy a llegar hasta acá con las dudas porque Francisco tiene que pasar la materia, indica quizás sería bueno si pudiesen dar como un tipo bonus laboratorios, pero si no se puede hacer uno, no se pierde totalmente el puntaje. Sí, muchas veces hemos puesto bonus en ciertas preguntas, a veces nos han jugado en contra porque terminan confundiendo, muchas veces lo hemos hecho. La idea de los bonus no es suplir el puntaje, en el fondo. La idea es motivar a llegar un poco más allá, ¿ok? Eh, Así que no van a ir en esa línea, van a ir en la línea los ejercicios en profundizar en algo, cosas por el estilo, si es que hacemos algún bono. Pero de nuevo, les digo, no se adelanten a lo que viene, ¿ya? Eh, ¿cómo se llama esto? No se preocupen de más de las cosas que van a pasar, esperen a recibir las notas, esperen a las recorrecciones, vean lo que viene la materia de hoy, ¿ya? O sea, de verdad van a ver que se hace mucho para los que no quieren programar, no quieren programar, sino para los que les complica más programar porque no les interesa, porque están menos acostumbrados, etcétera. Esta materia va a ser mucho más, entre comillas, agradable. Ya, así que de verdad los invito a prestar atención a la clase que va a hacer Francisco, después a los ejercicios que vamos a hacer,
que estudien la materia y cosa que vayan avanzando y se den cuenta que de verdad esa primera parte tan cargada del curso tiende a bajar. Ya pueden preguntarle a compañeros de semestres anteriores, etcétera, que efectivamente baja y la gran mayoría de la gente aprueba, y no solo aprueba, sino que aprueban con buena nota. ¿Ya? Eso. Francisco, te doy el pase, perdón por tomarte este rato, pero creo que era importante aclarar estos puntos. Sí, estoy de acuerdo. Ya, perfecto, eso. Me Ya. despido, ¿Me escuchan bien a mí o no? ¿Aló? Sí, ¿Me escuchan? Fue escucha. bacán. Ya, y para cerrar, yo también agregar algunas cosas de motivación principalmente. Yo sé que el curso al principio parte muy difícil. Ya Hans lo mencionó, el laboratorio 2 es difícil y es muy difícil. Ya hay problemas que a nosotros mismos también nos cuestan, pero la gracia es justamente sacarlos de la zona de confort en la que venían, en que no programaban hace mucho tiempo, y todo esto se suma y genera que es difícil entregar y que hay que invertir mucho tiempo. ¿Ya? Respecto a lo que nosotros les entregamos como ejercicio, ayudantía, todo eso que se va viendo, claro, les va a servir, pero como decía Hans, aquí el trabajo principal en programación es que ustedes trabajen por su cuenta. ¿Ya? Yo sé que al principio cuesta, porque todos nuestros ramos, todos los demás ramos, son de la política al revés, o sea, de que ellos nos pasan, los profesores nos pasan la materia entera, nosotros la estudiamos, la preparamos bien, hacemos ejercicio y vamos a una prueba a la larga a escupir todos estos conocimientos que nosotros adquirimos. Pero acá es distinto. Acá a nosotros no nos interesa tanto que nos escupan los conocimientos, sino que ustedes los adquieran desde el punto de vista práctico, ¿ya? Y la programación, y si ven modelos de cursos de programación en otras universidades del mundo, se van a dar cuenta que lo hacen de esta forma. Lo hacen en que los alumnos tienen que prepararse para, en base a las pequeñas pautas que nosotros les vamos dando en las clases, ¿ya? Así que yo sé que es difícil. A todos nos cuesta si nos sacan de la zona de confort y que es algo que no hemos estado haciendo hace mucho tiempo, que es aprender por nuestra cuenta. ¿Ya? Pero una vez que ustedes adquieren y se dan cuenta que aprender por su cuenta es mucho más fácil que aprender cuando alguien les enseña, van a tener un montón de libertad extra, o sea, van a poder de verdad meterse en páginas donde inicialmente no saben nada, pero van a estar con la mente abierta distinto a percibir cómo reciben el conocimiento. Así que de verdad yo los invito a motivarse, a que no pierdan esas ganas de tratar de querer aprender en el curso. Yo sé que hay muchos motivados, pero están complicados con el tema del uso del tiempo, etcétera. Pero es necesario pasar por este sufrimiento al principio, y como les decía Hans, ahora los contenidos van a ser mucho más aplicados, ¿ya? Así que eso va a cerrar. ¿Ya? Así que, de verdad, yo sí que entiendo que todos estos cambios medio bruscos cuestan, sobre todo si es una modalidad de aprendizaje muy distinta a la que estamos acostumbrados. Así que no me quiero extender más, vamos a comenzar con la materia para que alcancemos bien y podamos atender la mayor cantidad de preguntas que haya. ¿Ya? Este es el capítulo 3 de bases de datos, y la idea es, voy a dejar mejor la cámara prendida para tener un poco más de relación personal. Ya, listo. Entonces este capítulo es de base de datos. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Qué es una base de datos? ¿Ya? ¿Cómo está compuesta? ¿Qué la compone? Y en detalle, ¿qué es lo que es una table? ¿Ya? La table es una estructura básica dentro de las bases de datos que vamos a utilizar para poder crear relaciones con nuestra información. Vamos a ver lo que es la primary key y la foreign key, que son los IDs de las bases de datos que nos permiten identificar instancias o registros de nuestra base de datos de forma única. Vamos a ver el lenguaje de programación que se utiliza para comunicarse con las bases de datos, que en este caso es SQL, y el que vamos a ver nosotros. Y vamos a ver algunas operatorias, como son la creación, inserción, modificación y eliminación de datos, ya mediante esas métodos que están entre paréntesis. Y después vamos a ver lo que es consultas, joins y anidación, es decir, poder visualizarlo de mejor forma o anidarlos para hacer consultas más complejas sin que se nos complique tanto la lógica de construir. Y finalmente vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos usar las bases de datos con Python, ya porque ahora vamos a aprender un nuevo lenguaje de programación que es SQL, y lo vamos a combinar con Python, una librería, para poder trabajarlo en conjunto. ¿Ya? Así que partimos primero con qué es lo que es una base de datos. Vamos a partir con algunas definiciones. ¿Ya? La primera es que corresponde a un conjunto de datos de un mismo contexto. Ya esto puede ser, por ejemplo, una empresa donde están los trabajadores, los departamentos, o una base de datos de transporte donde están los buses, los trazados de recorrido, los conductores, etcétera, ¿ya? Y están almacenados con cierta lógica e indexados para su posterior uso.
Ya la lógica es que, por ejemplo, el recorrido 201 utiliza la información del trazado tanto y está conducido un bus de ese recorrido por el conductor tanto. Es decir, hay una lógica que relaciona a todos estos datos y cada uno de estos datos están indexados. Es decir, el conductor tiene su identificador único, que por ejemplo podría ser el root, el bus tiene su patente, todo, el trazado tiene un ID que identifica ese mismo trazado, etc. ¿Ya? Así que, en ese sentido, a grandes rasgos es datos de algún contexto relacionados entre sí con cierta lógica y que todos tienen su índice. Y la segunda definición que tengo acá es que es una conexión de una o más relaciones donde cada relación es una tabla con fila y columna. Ya esta es una definición un poco más aterrizada en la que todas estas relaciones, que pueden ser los buses, los recorridos, los conductores, son tablas a la larga que tienen fila y tienen columna. Entonces, a grandes rasgos, una base de datos es una estructura donde cada una de estas, todo esto que se ve acá en la figura es una base de datos, ¿ya? La base de datos tiene una lógica por detrás y sus tablas, que eso es el esquema. El esquema de una base de datos es cuáles son las tablas y cómo están relacionadas estas tablas entre sí. A la larga es como la lógica de la base de datos. Y finalmente tenemos lo que es la tabla, que es cada uno de estos cuadraditos que van a alojar nuestras relaciones. Así que ahora vamos a ver qué es lo que es una tabla. Una tabla no es algo muy distinto a lo que nosotros entendemos por tabla. A la larga es una estructura de datos que está construida por filas, donde cada fila va a corresponder a un registro. En este caso tenemos una tabla de trabajadores de una empresa que tiene un identificador único, que es el employee number, tiene un nombre, una edad, un departamento y un salario. ¿Ya? Cada una de estas filas corresponde a un registro o instancia, es decir, como esta es una base de datos de trabajadores, cada registro o instancia es un mismo trabajador. O sea, es un trabajador. Por ejemplo, aquí tenemos el 01, que es Alex, el 02, que es Golit, y así sucesivamente. Y tiene columnas, y cada columna hace referencia a un campo de esos registros. ¿Ya? Por ejemplo, Alex tiene un nombre, que es una columna de tipo char o texto, ¿cierto? Que es Alex S. Tiene una edad, que es una columna de tipo entera, departamento, que es otra columna de tipo texto, y así sucesivamente. ¿Cuál es la gracia de estas columnas? Que guarda un único dato específico, es decir, si la columna nombre es de texto, entonces para todas nuestras entidades o registros van a tener el tipo texto. ¿Ya? Eso quiere decir que la columna tiene un mismo tipo de datos y cada fila corresponde a una instancia de nuestra base de datos. En este caso en particular, la tabla se llama, por ejemplo, empleados, ese nombre se los digo yo, no tienen por qué saberlo, empleados, y al abrir paréntesis yo puedo decir cuál es esta tabla. Por ejemplo, employee number es de tipo char3, significa que es un texto de 3 elementos, es decir, por ejemplo, aquí es 001, no está como número, sino que está como texto. Después tengo la variable name, que es la segunda columna, que es varchar de 10. Ya vamos a ver qué significa cada una de estos tipos de datos, pero a la larga char y varchar es un string de Python, ¿ya? Char y varchar son string, integer entero, real un número real, y así todos los data types que tiene, en este caso SQL, los pueden buscar en Google, es decir, cuáles son los tipos de datos de SQLite. Les va a salir que existe el entero, el real, la fecha, el texto, etc. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí después sigo viendo acá abajo donde dice age, que dice integer, department, varchar, salary, real. ¿Ya? Ahí estamos diciendo que tengo una base de datos que se llama empleados y que tiene todas estas columnas y cada uno de esos valores, o sea, de esos tipos de categorías, son sus tipos de datos. Ya, dudas hasta aquí. Vimos qué es lo que es el 3. Ya, le explico al tiro lo que es varchar y varchar. En bases de datos, char hace referencia a texto, ¿ya? Por tanto, cuando nosotros y el char nos pide un número, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos pide la longitud del texto. En este caso, si se dan cuenta, y si yo sé más o menos cómo es mi columna, yo puedo decirle a la base de datos, oye, mira, créate una columna de tipo texto de longitud 3. Eso quiere decir que todos los elementos de la columna van a tener 3 elementos. ¿Ya? En este caso es 001, 002, 003, etc. ¿Ya? Varchar, este es el máximo de valores, mentira. El varchar se pone directo. ¿Ya? El varchar sí se pone el máximo y puede valer
cualquier longitud de ese tamaño. Por ejemplo, si varchar de 10 y agrego un texto de 3 elementos, entonces va a tomar un valor de 3 elementos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia acá? Que las bases de datos cuando almacenan el tamaño completo del texto. En este caso, por ejemplo, aquí está almacenando Alex S. Pero como esta columna es de 10, no está almacenando 10, sino que está almacenando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Ya, no quiero enredarme con esto porque en verdad no tiene ninguna relevancia. Eso, de verdad lo van a entender muy bien. Pero a la larga lo que se pone entre paréntesis es el tamaño con el que ustedes creen que se van a guardar en esa columna. Y si tienen dudas, usan varchar, o si saben que va a ser muy variable el número de elementos del texto. Profe, No sé si pero, respondo tu pregunta. Dime. profe, Te escucho. entonces eso es como, no sé, pues, cuando nosotros instanciábamos algo así, es como instanciar por así decirlo, un empleado que tiene como todas esas características. No. Es que por eso yo creo que mejor déjenme avanzar para que se den cuenta qué es lo que estoy haciendo cuando creemos una tabla, etc. Esto se define cuando uno crea la tabla, no cuando instancia personas. Por eso, Ya. quédense con la duda ahí, me la preguntan ahora cuando estemos creando una tabla. ¿Ya? Profe, espere, y una duda cortita, por favor. Sí. Si es que mi texto fuera mayor a 10, ¿se trunca en el 10? Cuando yo pongo varchar 10. No sé si te tiene error o te lo trunca. Habría que probarlo cuando lo estemos guardando. Ya, gracias, profe. De nada. Claro, a la larga lo que tienen que pensar es que existen variables de texto que pueden ser char y varchar, entero, real o alguna otra que ustedes pueden encontrar en internet que la soporte la base de datos. Ya, eso es lo que tienen que entender hasta esta parte. Listo, las tablas tienen una cosa que se llama la primary key. Ya la primary key, en esta tabla de ejemplo, es la columna que haga identificar de forma única a los trabajadores. ¿Ya? En este caso el employer number. La idea es que la empresa no almacene ningún otro trabajador con el mismo número. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la columna nombre no la podríamos utilizar como primary key. ¿Por qué? Porque probablemente pueda haber otro Jones, por ejemplo, o otro Alex dentro de la empresa. Por tanto, eso nos generaría que dos personas tienen el mismo ID y eso no puede ocurrir. ¿Ya? Por eso siempre se utiliza de preferencia números para identificar a las personas. Por ejemplo, en la base de datos de Chile, cada uno de nosotros estamos identificados con un root que sabemos que no se repite. Eso vendría siendo la primary key dentro de la tabla. No necesariamente, respondiendo a la pregunta de Vicente, si todas las tablas tienen que tener sí o sí una primary key, podrían no tenerlo, podría no estar definido, pero te vas a dar cuenta que si vas a trabajar correctamente con una base de datos, lo ideal es que sí lo tenga, porque si no, no te va a servir mucho la base de datos. ¿Ya? Entonces esta sería nuestra primary key en la tabla. Ahora, ¿qué es una foreign key? En este caso no hay una foreign key. Una foreign key es una clave foránea, es decir, una clave extranjera que viene de otra tabla y que está referenciada en otra tabla. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo otra tabla que es de departamentos, donde tiene un ID, que es 1, 2, 3, y tiene 3 departamentos, el Store, Marketing y Security. Si se dan cuenta, en nuestra tabla principal, acá a la izquierda, vemos que el departamento de Store, Marketing y Security. Pero están como texto. Disculpen. Y si se dan cuenta, Marketing está repetido 2 veces. Eso quiere decir que la base de datos está guardando la palabra marketing con todas sus letras 2 veces dentro de la base de datos. Eso a veces se puede tornar un poco ineficiente que la base de datos esté guardando la palabra marketing tantas veces. Entonces lo que se hace ahí, y hace la gracia de por qué existe la foreign key, puedo crear esta tabla donde a la larga cada departamento está identificado con un número, 1, 2, 3, 4, que es mucho más fácil de almacenar, y yo podría reemplazar dentro de la columna ahora los ID. Entonces ahora tengo el ID 1, 2, 2, 3. Ahora lo único que se repite es un 2, que es mucho más fácil de almacenar. Y apuntan a mi tabla original. Y esta sí vendría siendo la foreign key de mi tabla. ¿Por qué? Porque dentro de la tabla principal, que ya tiene su propio primary key, yo tengo una clave foránea o una foreign key que proviene de la tabla de departamentos. ¿Ya? Y uno acostumbra a poner estas rayitas cuando la base de datos tiene
múltiples llamados. En este caso, esto es la tabla de personas o de empleados, y esta es la tabla de departamentos. Las personas, los departamentos pueden estar repetidos dentro de la tabla de personas, es decir, puede haber más de una persona dentro de un departamento. Por eso pongo las rayitas a este lado. A este lado no pongo las rayitas porque una persona está únicamente en un único departamento. ¿Ya? Y eso es solamente un tema lógico. O sea, si en una empresa una persona puede estar en más de un departamento, entonces sí podría poner aquí las rayitas de que existe, que se puede multiplicar el registro. ¿Ya? Pero eso es un tema de notación. La foreign key es siempre la primary key de otra tabla, no necesariamente. Puede ser, sí, ¿verdad? Sí, como se define primary key, sí. Lo que puede ocurrir es que la clave foránea sea 2 columnas, porque las 2 columnas son una primary key en una tabla. Por ejemplo, pensemos que con nombre y los 2 apellidos no se repite ninguna persona y estamos considerando que eso va a ser nuestra primary key. Nosotros podemos decir que la primary key no sea solo una columna, sino que sea el nombre y el apellido. Entonces, de esa forma nos aseguramos un poco más de unicidad en los datos, es decir, que no se repitan. Y a la larga, la foreign key van a ser 2 columnas de otra tabla, pero que son primary key en la otra tabla. Ya. Hasta ahora, ¿qué hemos visto entonces? Que las bases de datos son conjuntos de tablas y relaciones, y estas tablas se identifican con primary key y foreign key. Cada tabla está compuesta por columna y fila, donde cada fila es un registro y cada columna es un campo de uno de esos registros. ¿Ya? Dentro de las columnas no se pueden repetir ningún, dentro de la columna de primary key no se puede repetir ningún dato, y para cada columna el tipo de dato es único. ¿Ya? Es decir, dentro del department ID, si está de tipo entera, entonces todas van a ser enteras, no puede haber un texto entre medio. Ya, sigo entonces. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Profe, es que puede ser, como que había dicho que cada columna siempre es solamente un tipo de, como de dato, pero existe como una forma de hacerlo como un mix, como que se puedan mezclar palabras con números, por ejemplo. ¿O tiene que ser o número o palabra? No, puede ser o número o palabra nomás. Ahora, si tú quieres que... lo que puede ocurrir es que, no sé, por ejemplo, las patentes. Las patentes tienen letra y número, las tendrías que guardar dentro de una columna con tipo texto. ¿Por qué? Porque ya tienen texto. ¿Ya? Así que si ya tiene texto, todas tienen que ser texto. Ya. Vicente me dice si puedo repetir lo de las 3 rayas, ¿no? ¿Eso? Ya, eso significa que una persona puede estar solamente en un único departamento, pero dentro de un departamento puede haber una múltiple cantidad de personas. Por tanto, acá se pone esta rayita de 3 patas, que significa que en un departamento puede haber más de una persona, pero una persona no puede estar en más de un departamento. Si fuera que en ambos pueden estar más de uno, pongo las 3 rayitas a los 2 lados. Ya, entonces si no hay más preguntas, sigo. Structured Query Language. ¿Ya? Esto es SQL y es el lenguaje de programación que vamos a utilizar para comunicarnos con esta base de datos. ¿Ya? Esta base de datos que tiene tablas, relaciones entre sí, y yo quiero poder comunicarme con esta base de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? SQL me soporta 2 tipos de comunicaciones. Una es lenguaje de definición de datos, dentro de los que se incluyen la creación, la inserción, eliminación y modificación de datos en las tablas. ¿Ya? Y por otro lado tengo los lenguajes de manipulación de datos, que son las consultas. ¿Ya? Nosotros vamos a ver estos 2 tipos de lenguaje. Primero vamos a partir con la creación, inserción, eliminación y modificación, y luego nos vamos a ir a las consultas. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos datos? Que el lenguaje de definición de datos es justamente para eso, para definir cuáles van a ser mis datos, cómo creo las tablas, cuáles tengo que eliminar, cómo modifico algún registro, etc. Y los de manipulación de datos no voy a estar modificando nada en las bases de datos, solo voy a estar accediendo a ellas, es decir, voy a estar obteniendo, oye, quiero tener los datos de mis trabajadores que ganan tanto sueldo, o quiero tener todos los trabajadores menores a tanta cantidad de datos, de años, etc. Y así yo puedo hacer consultas de distintas índoles dentro de mis datos, pero no estoy modificándolas.
¿ya? Y esa es la diferencia entre ambos tipos de consulta. Entonces partamos con lo que es la creación. Se utiliza, toda esta sintaxis no tiene que ver con Python. Ya aquí quiero hacer la definición, vamos a ver código, pero es código de SQL, no de Python. Python después nos crea una librería que nos permite escribir código dentro de SQL. ¿Ya? Pero esta notación, este lenguaje que vamos a ver ahora es SQL, no Python, para que no se confundan cuando después estén trabajando. O sea, cuando ustedes ahora escriban código, van a escribir código en SQL y van a escribir código en Python. Me preguntan cuál es la diferencia entre los tipos de consulta, que voy a volver atrás, que tenemos un lenguaje que nos va a permitir modificar, crear, eliminar datos o insertar nuevos registros, es decir, modificar la base de datos, y los de consultas son simplemente para preguntarle a la base de datos algún tipo de información, ¿ya? Solo nos responde. La otra estamos haciendo interacción con ella. Acá, la segundo tipo de consultas que son de manipulación, solo estamos preguntando. Ya. Entonces, partamos con el de creación. Creación, entonces, se usa, todo lo que está en negrita es porque va así, ya es parte de la estructura del lenguaje. Entonces, para crear una tabla, tenemos que escribir la siguiente sentencia. Create table, esto que pongo en corchetes es opcional. Ya a veces nosotros podemos crear una tabla solo si es que no existe. Si es que ya existe y tratamos de crear una tabla que ya existe, nos va a tirar error. ¿Ya? Entonces, por eso puede ser opcional poner if not exist. Así nos aseguramos que la estamos creando si es que no existe, y si no, no la va a crear. ¿Ya? Pero eso pueden omitirlo por ahora. Voy a ver con el lápiz. Pueden no considerarlo por ahora para entender lo que es la estructura. Entonces va create table, después va el nombre de la tabla que quieran crear, va el nombre de, abre paréntesis, el nombre de la columna que quieran crear y el tipo de datos. Puede ser integer, real, char, etc. Coma, otra columna que quieran crear y su dato. Todo eso separado por espacio. Y después cierran paréntesis. Ya vamos a ver un ejemplo ahora con la base de datos que ya estuvimos trabajando. Aquí. Ya. Ya. Entonces aquí tenemos la tabla que teníamos antes. Para crear una tabla tendríamos que poner create table, empleados, ese es el nombre que le quiero poner a mi tabla. Y después empiezo a nombrar las columnas. Abro paréntesis, la primera columna quiero que se llame m-number y que sea de tipo char3, coma, name, que sea el nombre de la segunda columna, el tipo de datos, varchar20, coma, age, integer, coma, department, varchar, coma, salary, real. Cierro paréntesis. ¿Qué va a hacer esto? Va a crear una tabla pero vacía, es decir, sin todos estos registros. Solo va a crear la tabla. ¿Ya? Es decir, va a decirle a la base de datos, oye, quiero que crees una tabla que se llame empleados y que tenga la siguiente estructura. Estas columnas y de este tipo de datos las columnas. Pero en este momento no tiene ningún registro. Si nosotros quisiéramos agregarle registro a esta tabla, tenemos que utilizar los comandos de inserción. ¿Ya? Y para eso usamos insert into. ¿Ya? Eso es parte del lenguaje. Vamos a escribir entonces insert into y vamos a poner el nombre de la tabla. Ya en este caso, por ejemplo, si quisiéramos agregarla a la que estábamos trabajando, sería insert into empleados. Abre paréntesis y aquí pongo entre paréntesis todas las columnas a las que yo voy a agregarle datos. En este caso, column 1, column 2, column 3. Comúnmente van a ser todas las columnas de la base de datos. ¿Ya? Después, separado con un espacio, voy a poner values y también vuelvo a poner entre paréntesis ahora todos los valores de las columnas que nombré en el paréntesis anterior. Es decir, por ejemplo, si solamente estuviera agregando la columna 1 y 2, voy a entregar acá en values los valores de la columna 1 y 2. Como ya en un ejemplo, pensemos que tengo esta base de datos ya con 3 registros. Mira, todos esos detalles de notación yo los pruebo directamente en la base de datos. Si me lo acepta y no me tiro error, se puede. No me lo sé a priori, no me lo sé de memoria. Sí, esto recalco que este lenguaje es de SQL, no de Python. Dime. Es irrelevante, como que antes en creación tenía como hacia abajo las columnas. O sea, como tenía insert, no create table, y después como hacia abajo las cosas ya lo tiene como hacia el lado. Sí, ¿Es da lo irrelevante? mismo, es irrelevante.
Puede tener enters como puede no tener enters. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces aquí tenemos esta tabla que ya tiene 3 empleados y pensemos que queremos agregar uno más. O si incluso está vacía, queremos agregar el primero. Ya, pero sigamos en este ejemplo. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que usar el comando insert into en la tabla empleados, abro paréntesis, nombro las columnas a las que le quiero ingresar datos, en este caso son todas, en number, name, age, department y salary, ¿sí? Cierro paréntesis, después me voy a values y le doy todos los valores en los formatos que la base de datos los debería esperar. En este caso, si se acuerdan, cuando creamos la tabla esta, dijimos que iba a ser texto, así que se la tengo que entregar como texto. Entonces quería values 004, Jones, 26, security y 5100. Si yo ejecuto esa línea, lo que debería ocurrir es que debería aparecer un nuevo registro en mi base de datos con la información que yo estoy entregando acá abajo. Profesor, Espérate, déjame responder acá el chat, que dicen si pongo una columna que se queda en el espacio en blanco. Ya, si yo me salto una columna, entonces no tengo que escribirla acá. ¿Ya? Solamente va en el mismo orden de las que están acá. Ahora, cuando uno define la base de datos, existen otro tipo de reglas que puede ser que, por ejemplo, para que exista el registro tiene que sí o sí, por ejemplo, existir el ID. Por tanto, yo no podría omitir aquí el ID. O que sí o sí tiene que tener nombre. Ya, en ese caso, sí o sí tengo que agregar la variable nombre, sino cuando trate de agregarla, me va a decir que no puedo crear un registro porque le falta una variable esencial. Dime, no sé qué me iba a preguntar por vos. yo, si es que quiero agregar más de una fila al mismo tiempo, ¿puedo poner como en los values un paréntesis de valores? Creo No que sé hay si... una forma de hacer como un insert de harto registro. Sí, hay que buscarlo en Google. Yo aquí le estoy enseñando lo mínimo, que es para utilizar inserciones dentro de la base de datos. ¿Ya? Recuerda que tú esto lo vas a poder empezar a combinar después con Python. ¿Ya? O sea, tienes todas después las ventajas de Python para hacer inserciones, por ejemplo, más complejas. Así a grandes rasgos te puedo responder que puedes meter esta inserción dentro de un for de Python para que lo vaya leyendo los datos de alguna tabla y los vaya ingresando. Pero si no me equivoco, existe una forma de hacerlo con una consulta en SQL, ingresar más de un registro. Vale, gracias. De nada. Ya. Entonces ahora, ¿cómo modifico estos datos? O sea, ya tengo mi tabla, tiene registro y pensemos que ahora, no sé, algún trabajador se cambió de departamento o ahora ya tiene un año más, etcétera, y entonces tengo que modificar su edad. Y ahí para eso vamos a utilizar el comando update, ¿ya? Y ahí va el nombre de la tabla a la que quiero modificar, que en este caso es table name, y le pongo el comando set. Después del comando set, voy a poner column 1, que es el nombre de la columna que yo quiero modificar, igual el nuevo valor que quiero que tenga esa columna. ¿Ya? Y así lo hago con todas las columnas que quiera modificar, pero aquí lo importante es poner un where, porque aquí hasta este momento no le estoy diciendo nada de donde yo le digo, ok, quiero que esta modificación que estoy haciendo aquí arriba la hagas donde se cumpla el where. Ya, déjeme. Profe, pero Dime. ¿eso es para modificar columna o igual caracterización en específico? ¿A qué te refieres con eso? Tú puedes modificar, no, esto es para modificar valores dentro de las columnas. Por Ah, ejemplo, ya, al registro yo le por quiero ejemplo, modificar la ya, edad. ya, ya, perfecto, gracias, profe. De edad. Ya. Entonces, como si tengo esta base de datos, la que hemos estado viendo, y yo quisiera modificar algún campo de, por ejemplo, el departamento de John, ¿qué hago? Pongo update empleados, que es el nombre de la tabla, y aquí le introduzco una nueva anotación. Dado que empleado es una palabra súper larga, yo no quiero estar escribiendo a cada rato empleados. Entonces yo le puedo poner empleados, espacio E, y eso significa que la tabla empleados ahora tiene como un apodo que va a ser la letra E. Y cuando yo hable de E me estoy refiriendo a empleados. ¿Sí? Entonces le voy a poner aquí set, y aquí pongo E.department, ¿cierto? Que es de la tabla E.department, que es la que está acá arriba.
y le voy a poner igual a marketing. ¿Sí? Entonces quiero modificar la columna department de los empleados y quiero ponerle marketing. ¿Pero dónde? Where e.number sea igual al 004. ¿Sí? En este caso yo me estoy refiriendo por la primary key, ahí me aseguro que es único, la selección que voy a hacer va a ser única, porque no se repite ninguna primary key, y ahí yo apunto directamente a el empleado John, y le cambio su department a marketing. Por tanto, al ejecutar esa línea, se me debería modificar el campo de security a marketing. Eso significa que se cambió de departamento. Profe, De esa forma, dime. que si uno no pusiera la E, habría que poner empleados.departamento. Claro, mira, en este caso, como no hay redundancia en la consulta, es decir, department solamente hace referencia a la tabla, no es necesario ni poner la E ni E punto. Tú podrías poner update empleados, set department igual marketing, ¿ya? Pero después te vas a dar cuenta que van a haber columnas que se repiten en otras tablas y es súper importante empezar a acostumbrarse a poner este seudónimo. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, sí. Si yo no pusiera la E, tendría que haber puesto aquí empleados.department. Ya, gracias. Y acá también. Profe, Dime. el where siempre tiene que ser en la first key o puede ser igual otra columna. Puede ser la condición que tú quieras. Incluso puedes después poner un AND, que se cumpla otra condición, cualquier cosa. Ah, ya. Podría haber puesto, por ejemplo, no sé, name Jones. Claro. Ya. El pero de usar name Jones es que probablemente tú le vayas a modificar a todos los que se llamen Jones en la Claro, empresa. que puede haber uno repetido. Claro. Ya. Por eso es súper importante tener claro qué es lo que uno usa para filtrar en ese sentido. Y aquí hay una pregunta en el chat que dice, si quisiéramos, por ejemplo, cambiar todos los departamentos de Store a Marketing, en el Where tendríamos que poner, creo que si no pones Where, al no poner Where te estáis refiriendo a todo. ¿Sí? Entonces si tú pones Update Empleados, set e.department igual marketing, se le cambia toda la tabla marketing. Si es que tú no pusiste un where. Profe, es que ahí me refería como por ejemplo, solo los que están en store, cambiarlos a marketing. Igual se podría hacer así, ¿no? Claro, tú podrías hacer un where, exacto, ahora te entendí tu pregunta. Tendrías que poner e.department store, pasan a store. O por ejemplo, si quieres renombrar un nuevo departamento, tú podrías poner department, el store new, a todos los que están en el store. Y a todos los que están en el store se les va a cambiar el registro. Ah, ya, gracias. De nada. Profe, Dime. que como que departamento sigue como linkeado a la otra tabla que nos mostró antes. Y si es que uno le pusiera un departamento que no existe, como, no sé, si yo le pusiera ropa, por ejemplo, ¿se pondría o se Sí. tira error? Como, ¿tiene que Ya- ser de ya la que está vamos- dentro de la otra? Sí, es que estamos considerando esta tabla sola, como no está Ah. con los AID. Después vamos a ver un ejemplo donde estamos relacionando más de una tabla en una consulta. Pero sí, es importante que haya relación entre las tablas si es que tiene más de una. Ya. La eliminación es para eliminar elementos de una tabla, o sea, eliminar filas. Ya esta la digo que va a estar entre comillas esta eliminación porque en general, como afuera no se usa la eliminación, y lo que se hace es agregarle una columna que si el dato está eliminado o no. ¿Por qué? Porque a las empresas en general no les gusta perder datos. Ya no los eliminan nunca. Y cuando lo eliminan simplemente los cambian de categoría, le agregan una columna nueva. Entonces cuando ellos quieren saber quiénes están eliminados, buscan por esa columna de eliminación y lo pueden acceder igual a sus datos que ya no están. ¿Ya? La eliminación no se usa mucho, pero se puede hacer y las bases de datos lo permiten. ¿Cómo se hace? Delete from table name, where search condition. Entonces aquí voy a eliminar de esta tabla todos los que cumplan esta condición. ¿Cómo hago eso? Si aquí tengo esta tabla y yo quisiera eliminar el empleado número 4, que es el que yo agregué hace poco, tengo delete from empleados, where e.number igual 4. Significa que va a eliminar de la tabla empleados todos los empleados que cumplan la condición que su número de empleados sea igual a 4. En este caso va a eliminar a John y lo va a sacar de la base de datos. Como les digo de nuevo, acá probablemente lo que se haga es que tengan una columna extra, que sea si está eliminado o no, y se modifica
de, no sé, contratado a ya no está en la empresa. Y eso significa que de esa forma lo eliminan o lo desvinculan de las bases de datos y no lo hacen directamente eliminando el registro, porque les gustaría mantener la información que tenían de esa persona o de lo que estaba relacionado a esa persona. Estoy aquí respondiendo a la pregunta que me están haciendo recién por voz. Dice, creación con primary key y foreign key. Cuando nosotros tenemos primary key y foreign key, tenemos que relacionar nuestras tablas a la hora de crearlas. ¿Ya? Es decir, por defecto no están creadas, linkeadas. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. ¿Cómo podríamos crear esta tabla de departamentos que teníamos en el ejemplo hace un rato? Donde pongo create table departments, que es la tabla de departamentos, donde estoy diciendo que va a tener una columna que es de tipo ID, de tipo entero, y una columna que se llama department, que va a ser un texto de 20 espacios. Y además con coma, yo agrego que la primary key de esta tabla va a ser el ID. Y aquí, entonces yo estoy creando esta tabla diciendo que la columna ID es la primary key de la tabla. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera crear esta tabla, indicarle cuál es el primary key y que además esté una foreign key de esta otra tabla, lo hago así. Create table, aquí pongo los colores y las cosas que cambiaron de la definición anterior. ¿Ya? Create table empleados, o sea, creo la misma tabla de empleados que está acá arriba, donde las columnas son el número de empleado, que es de tipo char, el nombre, que sigue estando igual, de tipo varchar, la edad, que es tipo entera, el ID del departamento, que también es tipo, mentira, aquí esto cambió, porque ahora antes estaba department, y ahora es department ID, que es de tipo entero, antes estaba department y estaba como texto, ¿sí? Después pongo el salary, que es real, y ahí donde termino la última columna, empiezo a nombrar lo que vendría siendo primero la primary key, aquí le digo la primary key es el número de empleado, que es esta que está acá, y además le digo que hay una foreign key, que es la variable department ID, que hace referencia a la tabla departments, columna ID. ¿Sí? Entonces de esta forma yo estoy creando esta tabla, ya, que tiene esta columna como foreign key y que apunta a la tabla departments.id, a esta columna de acá. Por tanto, esta columna y esta columna están linkeadas en la creación de la tabla. Y además le indiqué, con acá en lo que está en verde, le indiqué que el primary key de la tabla es el emplear number. Profe, Dime. ¿por qué la referencia departments.id? Porque este es el nombre de la tabla. Si te das cuenta acá, donde dice la creación de la tabla, que está acá, la chiquitita, le Ajá, puse que la tabla se llama departments. sí. Por tanto, estoy diciendo departments.id, porque yo quiero referencia a esta tabla, punto, esta columna. Ah, ya. O sea, yo quiero Ya, que profe. esta columna se relacione con esta columna. ¿Se entiende? Ya, sí. Ahí sí. Pensé que bastaba solo Perfecto. con referenciar el nombre de la otra tabla. No, tienes que indicarle qué columna estaba apuntando, porque puede que esta tabla tenga más de una columna o más de 3 columnas. Entonces, el programa tiene que saber a cuál tiene que linkearse. Ya, profe, gracias. De nada. Ya, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vimos lo que era una base de datos, vimos cómo está compuesta una tabla por fila y columna, después vimos lo que era la primary key y la foreign key, estuvimos viendo cómo agregar, eliminar, modificar, insertar elementos en una base de datos, y ahora vimos cómo es posible jugar con el primary y la foreign key de las tablas. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. Cuando después como que creo la instancia de la tabla, pongo para el ID del departamento, pongo el número, no el nombre, ¿cierto? Claro, ahora esta tabla que está acá, la grande, ya no tiene la columna de texto, ahora tiene solamente la columna de números. Por tanto, tú cuando crees un elemento en esta tabla, le vas a indicar con un número la creación. Ya, muchas gracias. De nada. Y aquí me preguntan si siempre que tengo una foreign key relacionada a mi tabla principal, ¿tengo que hacer esto? Sí, si hay alguna relación entre tablas, tú tienes que agregar esto que está acá al final, que comúnmente y por tema de orden se hace después de nombrar la última columna. Es decir, cuando estoy creando esta tabla, la última columna es salary, después de salary digo cuál es la primary key y la foreign key, ocupando este tipo de relación.
Profesor, una pregunta. ¿Cómo se llama como la tabla chica que estamos referenciando? Departments. Acá la creé. Esta es una primera creación de tabla donde dije create table departments. Por lo tanto, esta se llama departments. Ese es el nombre. ¿Se entiende? Ya, sí, perfecto. Entonces después ahí la estamos llamando reference departments. Claro, reference departments, que es el nombre que le puse a la tabla, punto la columna a la que hace referencia al department ID de la tabla principal. ¿Te queda claro? Sí, sí, solo que me confundí porque hay una columna que es department-id y después la otra se llama departments, pero punto ID porque estamos referenciando la primera columna, Claro. ¿verdad? Ya, Sí, perfecto, aquí gracias. hay tres cosas diferentes. Una es el department ID de la tabla 1, el department de la tabla 2 y el departments con S, que es el nombre de la tabla 2. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos referirnos a esta columna, es departments.department. Esta de acá. Pero nosotros queremos referenciarnos solamente al ID. Por tanto, es departments.id. Listo, muchas gracias. De nada. Ya. Seguimos entonces. Consultas. Las consultas de base de datos se hacen mediante el comando select. ¿Ya? Con select nosotros vamos a consultar en la base de datos y la base de datos nos va a responder con tablas de datos. Aquí pongo de nuevo entre corchetes la palabra distinct, pero por ahora omitámosla para que no haya líos. Pero lo que hace a la larga es que la respuesta no va a tener repeticiones, ¿ya? Pero podría no estar escrita, da lo mismo. Ya. Entonces, se hace select una lista de columnas from una tabla o una lista de tablas where, donde se cumpla algún filtro de las filas que estoy seleccionando. ¿Ya? Pero eso es importante. Select el número de columnas from una lista de tablas where row filter. Un filtro de lo que quiero buscar. Entonces pongámonos nuestro ejemplo y pensemos que nosotros quisiéramos seleccionar toda la tabla. Es decir, queremos preguntarle a la base de datos, oye, devuélveme toda la tabla de empleados. Entonces, ¿cómo hago eso? Select asterisco, y uno pone asterisco cuando quiere todo, para no estar escribiendo, y esto es lo mismo que haber puesto en number, name, age, department, salary. ¿Ya? Uno cuando quiere seleccionar toda la tabla, usa asterisco. Entonces select asterisco from empleados, y eso va a retornar la tabla tal cual está acá arriba. Es decir, todos los datos de todas las columnas. Si nosotros quisiéramos poner un poco más detallado aquí lo que queremos filtrar, podríamos, por ejemplo, select asterisco, es decir, nuevamente, todas las columnas de la tabla, from empleados, aquí le pongo E para poder hacer una simplificación, where la edad de los empleados sea mayor a 30. ¿Qué me va a retornar eso? Va a retornarme solamente la tabla con los empleados que son mayores a 30 años. ¿Ya? Y todas las columnas. Pero yo Eso no solamente... no funcionaría si pusiera el distinct. Sí, funcionaría igual con el distinct. El Ya. distinct lo que hace es si, por ejemplo, en alguna base de datos te quedan dos filas que son iguales, el distinct te la elimina. Y ahora voy a entender por qué, porque uno Ya. también puede seleccionar sin el ID. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo poner select name, age. Es decir, solamente quiero que me retornen las columnas nombre y edad de empleados, que pongo la letra E, donde la edad sea mayor a 30. Pero ahora estoy seleccionando algunas columnas nomás. ¿Qué me va a retornar eso? Solo esto. Ahora, ¿qué pasa si en mi empresa hubieran dos Rabin R de 31 años, que son personas distintas, pero se llaman igual y son de la misma edad? El distinct me lo va a retornar una pura vez. Sin distinct me lo retorna todas las veces que aparezcan. Ya, profe. Esa es la diferencia del distinct. Muchas gracias. De nada. Entonces, asterisco para todas las columnas si no entrego una lista de columnas. From, la tabla que quiero seleccionar, where, la condición. Si no pongo where, selecciona todo. ¿Ya? Ya, eso es para la consulta básica. Ahora vamos a ver un poco de joins. Es decir, los joins son a la larga consultar mediante uniones de tablas. Y ahí es la pregunta que me habían hecho hace un rato atrás.
¿cómo puedo hacer consultas de cuando tengo más de una tabla y quiero relacionarlas entre sí para poder preguntarle cosas? Ya, la gran diferencia es que acá en el from, en vez de ir una pura tabla, van a ir todas las tablas en las que yo esté preguntándole cosas. Por ejemplo, select name from empleados, es decir, quiero solamente los nombres de las tablas de empleados y departments, ¿sí? Pero yo solamente quiero nombre de empleados y departments, where e.departmentID sea igual a department.id. Esta relación que está acá es mi join. Con esto yo estoy linkeando lo que yo le dije cuando hice el reference. Sí, estoy diciendo dónde el empleados.departmentID, es decir, esta columna, quiero que la iguale con la columna department.id. Esta de acá. Ahí le estoy diciendo en el where. Vincula las tablas cuando coincidan. Eso significa que la base de datos la está pegando. ¿Ya? Y pongo después mi condición, que es que quiero que trabaje en el d.department igual a store. Es decir, estoy preguntando algo en la tabla de acá, porque acá está el texto del departamento, y quiero que me retorne el nombre que está en esta tabla de acá. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Con el primer condicional del where, lo que está haciendo es pegar este store aquí, pegar este store aquí, pegar este marketing aquí, pegar marketing aquí, pegar security aquí, porque coinciden con los números, ¿sí? Y una vez que están como pegados, se hace la segunda condición, que sea el department store. Aquí van a estar los departments, entonces se van a eliminar todos los demás, y me va a quedar solo esta fila. ¿Y qué selecciono de esa fila? Solo el nombre, que sería Alex S. Y esa es la respuesta de esta consulta. Solo me va a retornar Alex S. Y yo pregunté mediante una condición que estaba en otra tabla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para hacer joins o preguntas de forma anidada? Es siempre dentro del where, aparte de la condición que me pidan, agregar condiciones de unión. Es decir, que me permita unir las tablas. Y siempre se van a sacar de lo mismo que ustedes realizaron cuando crearon las tablas. Cuando ustedes crearon las tablas, hicieron una referencia, y esa referencia vinculaba esta columna con esta columna. Y esta es la que van acá en el where. e.departmentID igual a d.id. Profesor, ¿Dudas? Dime. que al final en el from no tengo que poner exactamente la tabla donde quiero que saque el dato, sino que todas las que voy a usar en el where, ¿o no? Claro, a la larga en el from va todo lo que vas a usar en la consulta, ya sea para los condicionales, para lo que va a retornar, etc. Ah, ya. Dale, gracias. Profe, disculpe. Dime. Entonces, si yo no tuviera una llave foránea al principio, yo no podría realizar estas consultas anidadas. Sí, igual se puede, solamente que al crear la llave foránea, y por ejemplo, tú tratas de eliminar, por ejemplo, el Department Security de este departamento, pero hay empleados que lo usan. Por ejemplo, pensemos que tratemos de eliminar datos, te va a tirar error, que no vaya a poder eliminarlo porque está usado de la referencia en alguna parte. ¿Ya? Entonces, la gracia de acá es que al crear esa unión en la creación de la tabla, como que tú te aseguras que tu tabla no se va a romper. ¿Ya? Por eso es súper importante crearla. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, sí. Perfecto, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Si no hubiésemos cambiado el Department ID y lo hubiésemos dejado como en un principio, ¿Ya? podríamos haber puesto como e.department store y hubiese dado lo mismo, ¿no? Claro, exacto. Ya, perfecto. Y al final ponemos eso porque ocupa menos memoria en el programa, lo de los índices. Claro. Ya, Claro, todo esto a la larga, claro, entre más tablas tengamos, obviamente se hace más complejo el cómo preguntar, pero sabes que es mucho mejor el tema de la eficiencia. O sea,
yo no estoy repitiendo tanto datos en mi base de datos, y recuerden que uno de los recursos grandes de la empresa es los datos, o sea, la capacidad de sus discos duros para poder almacenar esta información. O sea, uno paga por cuántos gigas usa en un servidor, por ejemplo. Entonces es súper importante tener la base de datos lo más eficientemente posible, y de esa forma, como que el costo te lo lleváis creando las consultas. Probablemente te tire error la base de datos. Me están preguntando acá por el chat qué pasa si elimino el security 3 si no están linkeadas. Probablemente te tire error porque hay un vínculo que existe entre el registro 3 y algo que está acá, y eso va a generar un error. Entonces, si tú te aseguras que no va a eliminar cosas por error, que tu base de datos está bien construida y que no se va a morir. Si tú haces eso, probablemente después tengas datos que estén apuntando a valores nulos o a valores blancos que no tengan ningún significado. Ya. Sigo entonces. Lo último que vemos de consulta es anidación, y es cuando las consultas se vuelven muy complejas, ¿ya? Y nosotros les vamos a pedir, por ejemplo, en el laboratorio, que después la idea es que desarrollen todas las preguntas con una única consulta. Es decir, que haya una única sentencia SQL que le pregunten una vez a la base de datos y le responda lo que ustedes quieren. Y muchas veces esas consultas son complejas y requieren anidarse. Es decir, primero resolver algo bien sencillo, y eso bien sencillo anidarlo dentro de algo más complejo, y así sucesivamente ir anidando. ¿Cómo se anida? Si yo, por ejemplo, aquí tengo esta consulta que está en amarillo, la tengo dentro de otra consulta. Es decir, tengo un select dentro de un select. ¿Y qué estoy haciendo en el select más interno? Siempre se resuelven desde más adentro hacia afuera. Tengo select name, age, and salary from empleados, where e.age es menor a 30. Esta consulta que está acá, lo que me hace es seleccionar el nombre y la edad y salario de los empleados que sean menores que 30. Eso quiere decir que me va a seleccionar a Alex y a John, ¿cierto? Y me lo va a entregar con la edad y con el salario, que está acá al final. Y de esa tabla, que es una nueva tabla, ya, es una nueva tabla, voy a aquí con el lapicito. Es una nueva tabla que me va a retornar. Eso no va a estar. Eso tampoco va a estar. No va a estar tampoco esta columna. Y no va a estar esta columna. O sea, voy a tener Alex 26, 5000, Jones 26, 5100. ¿Ya? Y me están diciendo que seleccione el nombre from esa tabla que acabo de obtener anteriormente, que es esta que está acá, que está sin marcar, donde se cumpla que el salario sea mayor o igual a 5100. ¿Ya? Por tanto, ¿quién tiene el salario mayor o igual a 5100? Es John. Por tanto, esta fila se va y me retornaría solamente el nombre, por lo tanto me retornaría solo John. Por tanto, ¿para qué me sirve esto? Yo puedo preguntar cosas bien sencillas dentro y luego ir metiéndolas dentro de una consulta mayor. ¿Se puede hacer sin anidar? Claro, se puede, pero las consultas, en este caso, como es sencillo, aquí está hecha la misma consulta, pero sin la anidación. Y dado como estoy poniendo dos where, estoy poniendo un where aquí y otro where aquí, a la larga es sobre la misma tabla, estoy haciendo dos consultas, o sea, dos condiciones, las podría poner en un select name from empleados, where el salario, la misma consulta que está ahí arriba, y la de la edad. ¿Ya? Pero esto, cuando tengan consultas un poco más complejas, se van a dar cuenta que es súper útil ir anidando y resolver cosas bien sencillas, ir anidándola, y a la larga siempre estuvieron resolviendo consultas súper pequeñas. ¿Profe? Dime. No entendía a qué se refería con anidación. Anidar es poner select dentro de un select. A la larga aquí estoy, en vez de poner el from, una tabla que existe, en el from va un select. Y el select retornó una tabla antes. O sea, ¿lo hago como para crear otra tabla que tenga mi respuesta? Claro, el select a la larga te va a simplificar tu operación. Es decir, tú ya estás haciendo, aquí en lo que está en amarillo, tú ya estás haciendo una selección de datos de los empleados que tienen menor a 30 años. Entonces, tú ya estás preguntando sobre algo mucho más chico en el select que está más afuera.
Estás preguntando el nombre en una tabla que ya tiene menos elementos y que está filtrada. O sea, al final la anidación sería para filtrar aún más. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que después te das cuenta que, no sé, imagínate tener una base de datos de Transantiago. Y en la base de datos de Transantiago tú tenías muchos... te pido, por ejemplo, te pido el nombre de un conductor, el servicio que más maneja y... eso, y el servicio que más maneja. Que probablemente el nombre del conductor y el servicio que más maneja están en tablas completamente diferentes. ¿Ya? Entonces tú cuando haces el select, tú primero, por ejemplo, podrías filtrar y crear una tabla con todos los servicios que maneja el conductor que te están dando. Entonces tú vas a tener solamente una tabla de los servicios que más maneja el conductor. Y ahí podrías calcular, que vamos a ver ahora que existen otros métodos para hacer cálculo, cuál es el que más se repite. ¿Sí? Y eso está en una consulta. Y eso te va a retornar un puro servicio. Por ejemplo, la 201 es la que más se repite para este conductor. Y eso está en una consulta. Entonces tú después puedes ocupar esa respuesta en el where. Quiero que me selecciones de la tabla de servicios el que resulta de toda esta otra consulta gigantesca que me retornó el servicio que más conduce un conductor. ¿Sí? Y eso está en un select interno. Entonces la gracia de ir anidando es resolviendo problemas súper pequeños y súper sencillos de escribir dentro de una consulta grande. E ir metiéndolas dentro. Entonces, una primera consulta te va a retornar el servicio que más conduce un conductor y eso lo usas dentro del where para poder sacar la información del servicio. Por ejemplo, que te digo yo, el primer paradero del servicio que más conduce. Y sacáis el nombre del primer paradero y eso lo combinas con el nombre del conductor. Entonces, de alguna manera lo que te permite es simplificar en cómo tú piensas a la hora de hacer consulta. Ya Vamos a tener entiendo. break. ¿Te quedó claro? Sí, lo único que sí, la última entonces no sería una anidación, el último No, ejemplo. la última, esto no es una anidación, es solamente un ejemplo de cómo sería esta de arriba sin anidar. Ah, ya. Muchas gracias. Sí, miren, vamos a terminar, para el break, quiero terminar esta parte para que después tengamos la parte de ejercicio, ¿ya? Ya, existen otro tipo de funciones que las van a ver incluso en la materia del curso. Recuerden que ya está disponible, donde ustedes pueden ver que hay métodos para ordenar las consultas. Una vez que ustedes ya tienen una consulta, pueden ordenarlas bajo algún criterio, pueden agrupar bajo alguna columna, pueden contar elementos, sumar, sacar promedios, máximos, mínimos, y está lleno de muchas funciones para trabajar con strings, etcétera. ¿Ya? Todas las pueden encontrar buscando en Google y hay algunas ya disponibles en la materia del curso, que son métodos extra que les pueden servir para resolver alguna de las preguntas que les vayamos haciendo. Y lo último, si me están diciendo que mejor esto lo veamos después del break. Vamos a partir con esta parte teórica de Python y después se van a ver los ejercicios. Así que damos ahora, que son justamente las 15:20, damos 10 minutos y a las 15:30 empezamos con la segunda parte. Funciones importantes de la diapositiva anterior. Esas se aplican a los datos que al final yo retorno, o sea, como que quiero que me retorne el máximo o el promedio, o quiero que me lo retorne ordenado. ¿Se aplican a esos datos? Claro, a la larga, por ejemplo, nosotros te vamos a preguntar, te pongo, en el semestre anterior teníamos tablas de los tiempos de espera promedio que ocurrían en tales servicios. Y la respuesta era: entregue el ranking de los 10 servicios que tienen mayor espera. Entonces, en algún momento dentro de tu consulta vas a tener que poner un order by por el tiempo de espera que calculaste, por ejemplo. A la larga son funciones que te van a ayudar para cumplir ciertos objetivos de obtener de los datos. Tú tenés tu base de datos que no tiene ninguna información como directa, pero al hacer una consulta te responde con cosas bastante concretas, como por ejemplo el servicio más usado, la que tiene mayor demora, cuáles son los servicios más largos, cuáles son los que tienen más buses, o saca el promedio de los tiempos de espera en un servicio, etc. Tú puedes hacer lo que quieras con esas columnas. Ya, buenísimo, gracias. De nada. Ya a las 3:30 volvemos entonces.
Perfecto. Ya esperemos un minuto más, ya pasó un minuto más. Listo. Empezamos entonces. Ya, lo que quiero más o menos mencionar algunas cosas de la primera parte de la clase, que vimos lo que era la base de datos, vimos que son a grandes rasgos relaciones de tablas, y estas tablas se componen por filas y columnas. Cada columna es un tipo de dato que es un atributo a la larga de esta instancia, que es cada una de las filas. Cada una de las filas es la instancia de la base de datos. Entonces, si yo tengo una base de datos de buses, cada fila es un bus. Si yo tengo una base de datos de casas, cada fila es una casa. Si yo tengo una base de datos de terrenos, cada fila es un terreno, de personas, cada fila es una persona, etc. Y las columnas son atributos de ese terreno, o de ese bus, o de esa casa, etc. Como por ejemplo, si hablamos de bus, el color, el número de asientos, el código de servicio que tiene, etc. ¿Ya? Es importante que entiendan esos conceptos bien claros, para que sepan que la base de datos a la larga son cosas que están relacionadas entre sí y que se tratan de guardar de una forma eficiente en un computador. ¿Ya? Y vimos algunos métodos que eran para crear, para insertar elementos, para eliminar elementos, para modificar algunos. Vimos cómo podíamos preguntarle cosas a la base de datos, ¿ya? Pero hemos visto todo muy por arriba, muy teórico, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto realmente en una base de datos? ¿Y cómo lo trabajamos con Python? ¿Ya? Que es como lo que lo vamos a ver nosotros en este curso. Entonces aquí yo tengo algunas líneas que después Hans, cuando parta con los ejercicios, les van a aterrizar a ustedes cómo se va a empezar a hacer esto. Después, obviamente, con la ayudantía, con el enunciado y con las actividades que vamos a ir realizando, les va a quedar mucho más claro el cómo trabajar con las bases de datos. Lo importante es que la librería que usamos acá se llama SQLite 3. Si no me equivoco, viene con Python, es decir, ustedes no tienen que hacer ninguna instalación extra. Ya, y tienen que poner import SQLite 3 en Python para que se las tomen. ¿Cómo usamos esta librería? Ya, ¿y qué es primero? ¿Qué es esta librería? Esta librería nos permite interactuar entre Python y una base de datos. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, va a ser como un viajero que va a ir entre el código de Python, va a tomar cosas de SQL, las va a llevar a la base de datos, le va a preguntar cosas a la base de datos y va a volver con nuestra respuesta a Python. ¿Ya? Y aquí es importante que se pueden generar dos tipos de errores. Pueden haber errores en Python o pueden haber errores en base de datos. Y es súper importante que lean el error para que sepan a qué se refiere. Muchas veces todo lo de Python está bien y el error es de base de datos. O puede ocurrir al revés, que la base de datos, la consulta de la base de datos está perfectamente bien y hay un error en Python en alguna parte. ¿Ya? Así que es importante para que no pierdan tiempo tratando de encontrar un error que quizás no existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y esto es igual siempre. Ya es crear una conexión, que le vamos a poner en este caso una variable que se llame connection, y le vamos a poner igual a SQLite, que es la librería, y vamos a usar el método que se llama connect. ¿Ya? ¿Y qué vamos a poner entre paréntesis del método connect? Vamos a poner el nombre de, si ya nos dieron la base de datos, le vamos a pasar ese archivo, ¿sí? O el path o la ubicación de donde está ese archivo, en este caso es ejemplo.db, vamos a asumir que no existe, ya que está vacía, es decir, estamos recién creando una base de datos, así la creamos. Simplemente connection igual SQLite.connect y el nombre del archivo. Si el archivo no existe, Python lo va a crear. Si el archivo existe, Python lo va a leer. Ya, eso que quede súper claro. Y aquí vamos a crear nuestro cursor. Nuestro cursor específico va a ser este viajero que les decía, que va a llevar las cosas de Python a la base de datos, va a preguntar, va a esperar una respuesta y va a volver. ¿Ya? Muchas veces el código se va a quedar pegado, se va a quedar como esperando algo. Eso simplemente porque el cursor aún no ha vuelto con la respuesta y la base de datos está tratando de procesar esa información para que se la entregue. ¿Cómo creamos el cursor? Nos vamos a basar en la conexión que acabamos de crear y vamos a poner connection.cursor. Y eso es nuestro cursor. Y ahora ya está listo para hacer consulta. Por ejemplo, le podríamos escribir la primera consulta. Vamos a crear una variable de texto, esto es una variable string común y corriente de Python, que va a ser el texto de la consulta. Create, table, empleados, abre paréntesis, etc. Todos los tipos de consulta que estuvimos viendo antes. En este caso estamos diciendo que está vacía, así que por eso estamos poniendo, primero vamos a crear una tabla.
¿cierto? ¿Y cómo ejecutamos esta consulta? Porque a la larga este texto yo simplemente lo estoy guardando en una variable de tipo string, pero no he hecho nada todavía. Simplemente definí una variable de string que vale el valor del texto de la consulta. Y voy a poner curso.execute, ¿cierto? Y SQL statement. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Acá, como estoy creando una tabla, no me va a llegar nada de vuelta, ¿ya? Entonces, como no me va a llegar nada de vuelta, simplemente va a ocurrir algo atrás en la base de datos. Entonces, aquí el cursor va a tomar esta consulta, que es create table empleados, ¿ya? Y con el execute la va a llevar a la base de datos, la va a ejecutar. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a crear una tabla en la base de datos y listo. El cursor quedó tranquilo porque logró crear la base de datos en la base de datos. Valga la redundancia. Perdón, logró crear la tabla en la base de datos. ¿Podríamos hacer una segunda consulta? Claro. Podríamos insertar en empleados a John, por ejemplo. Y eso significa que luego de estas dos consultas, cuando se ejecute, va a haber un empleado dentro de la tabla que va a ser John de ID4. ¿Cómo ejecutamos esto? De la misma forma, cursor.execute SQL2, que es la variable en string, y esa la lleva a la base de datos. Con connection.commit, yo lo que hago es asegurarme que todas las consultas de tipo DDL que hice queden guardadas, ¿ya? Puede ser que si yo no hago commit, no haya quedado ninguna tabla grabada. Es como poner save, ¿ya? Cuando uno está jugando y quiere guardar la partida, pone save. En este caso, connection.commit es poner save, ¿ya? Entonces vamos a crear una tabla, vamos a insertar elementos y vamos a poner save. Una vez que ya tenemos guardado lo que hemos hecho, vamos a poner connection.close. Y ahí cerramos la conexión que abrimos acá en la línea número 2. ¿Ya? Entonces, de esta forma, vamos a hacer nosotros las consultas para crear, insertar, eliminar o modificar datos. Vamos a abrir una conexión, vamos a crear el texto en string, ¿ya? De la consulta que queremos hacer, luego la vamos a ejecutar con el comando execute, y finalmente vamos a poner connection.commit para cerrar la conexión después. Y así hemos hecho modificaciones en nuestra base de datos. Por el otro lado, cuando tenemos consultas de manipulación, es decir, de las de tipo select, vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrir una conexión nueva de la misma forma que la hicimos recién, donde aquí ahora, si se dan cuenta, como acabamos de ejecutar el código anterior, ya existe el archivo ejemplo.db. Entonces ahora no lo va a crear, ahora lo va a abrir. Vamos a crear igualmente el cursor y vamos a poner, por ejemplo, un SQL statement del estilo select asterisco from empleados, que si se acuerdan retornaba toda la tabla, ¿ya? Vamos a poner execute, pero ahora, a diferencia de los anteriores, estamos esperando una respuesta, es decir, nosotros le estamos preguntando algo a la base de datos porque queremos que nos responda, ¿sí? Queremos que nos responda a los datos que le estamos pidiendo. Entonces, luego del execute, nosotros podemos acceder a esos datos. ¿Quién los tiene? Los tiene el cursor. Recuerden que el cursor es este personaje que viaja entre el código de Python y la base de datos. Pregunta en la base de datos y llega con la respuesta. Por tanto, es a él quien tenemos que pedirle la información. Si quiero acceder solamente a una fila, voy a usar el comando fetch1. Ya, voy a poner cursor.fetch1 y eso me va a retornar la primera fila de la respuesta que me trajo el cursor. Ahora, si quiero todo, voy a usar el comando fetchAll. Es decir, cursor.fetchAll me va a retornar toda la fila y toda la respuesta que trajo el cursor desde la base de datos. Entonces la lógica va a ser siempre la misma. Vamos a crear una conexión, vamos a crear un cursor, vamos a definir nuestra consulta, vamos a ejecutar esa consulta y esperar a que vuelva el cursor y le vamos a preguntar mediante fetch1 o fetchAll lo que queremos pedir. Y luego de eso, cerramos la conexión. Aquí no es necesario hacer commit porque no estamos modificando nada en la base de datos. ¿Ya? Simplemente estamos preguntándole cosas. No queremos que se guarden en ningún lado a la larga, porque ya están en nuestras variables. Eso es lo que nosotros necesitábamos. En la base de datos no queremos que haga que no pase nada. Solo estamos preguntando. Y esa es la diferencia entre este tipo de consulta y la anterior. Así se implementan en Python. Es tan sencillo como eso. ¿Dónde está la gracia de todos estos laboratorios y todas las actividades que vamos a hacer en el capítulo 3? Aquí. En esta línea. En la de crear el SQL statement. Dime.
Que no entiendo muy bien la funcionalidad del cursor, como es como una herramienta para poder entrar a manipular o a consultar en la base de datos. Claro, a la larga el cursor es quien. Mira, si al cursor tú le pasas la consulta, te das cuenta aquí, cursor.execute, le estás pasando la consulta. Ese cursor va a ir a la base de datos que está guardada en el archivo ejemplo.db, va a ejecutar esa consulta y te va a traer la respuesta. ¿Cómo le piden la respuesta al cursor? Mediante fetch one o fetch all. ¿Lo entiendes? Ya, perfecto. Sí, y eso, cursor.fetch1 debería ser un string, por ejemplo. Creo que se lo retorna en tuplas. Recuerda que las retornos de las consultas son tablas, ¿ya? Y las tablas están si no me equivoco, en listas de tuplas. Ya, muchas gracias. ¿De nada? Ya. Entonces, a grandes rasgos es conectarse, crear el cursor, definir la consulta, ejecutar esa consulta y preguntar la respuesta de la consulta. ¿Ya? Esto repásenlo después, pero es solamente eso. Crear los elementos para hacer la consulta, crearla y preguntarla. Si se dan cuenta, aquí la parte de Python es bien sencilla, es solo esto. ¿Ya? ¿Dónde está la gracia? Aquí, en crear el SQL statement de la forma más eficiente y adecuada que nosotros estamos pidiendo. Ustedes podrían crear muchos SQL statement, como lo habíamos hecho antes, pero nosotros queremos que, en general, les vamos a pedir, a menos que les digamos lo contrario, les vamos a pedir que creen un único SQL, es decir, un único string con la respuesta y el cursor viaje una pura vez a la base de datos a preguntar. ¿Ya? No queremos que pregunten algo, con la respuesta de eso armen algo con Python, después fueron a preguntar otra cosa y lo vayan armando de a poco. No, nosotros queremos que pregunten con SQL. Ya recuerden que este laboratorio es de SQL. Por tanto, la lógica y la inteligencia se las vamos a pedir aquí, en esta línea, en cómo ustedes crean la consulta SQL eficientemente. Dime. ¿Podemos hacer una consulta si es que no hemos hecho un commit antes? Depende. Si en la base de datos te la entregaron, probablemente nosotros le entreguemos una base de datos que ya exista. A veces les pedimos que con esa base de datos que ya existe creen una nueva base de datos y a partir de ella pregunten. Pero si tu base de datos ya está iniciada, tú ya estás listo para consultar. Ya, gracias. De nada. Ya. Entonces, dime. No entendí lo que habló sobre lo que van a preguntar en el laboratorio. Entonces van a pedir una consulta específica. Uno no puede hacer más de una consulta en cómo. No, uno puede preguntar todo lo que uno quiera en una base de datos, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes resolver las cosas con Python, o con Python, lo puedes resolver con Python y con SQL, o solo con SQL. Por ejemplo, esto que está acá, lo que tengo justo ahora en la pantalla, está resuelto realmente con SQL. Ya Python aquí está ayudándome a ir a preguntar cosas, pero la respuesta es solamente este select y toda la lógica de la pregunta de datos es con SQL. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta A te vamos a pedir, retórname todos los trabajadores mayores a 30 años. ¿Cierto? Entonces tú tendrías que poner select asterisco from empleados where la edad de los trabajadores sea mayor a 30 años. Sí. Esa es tu consulta. Y queremos que la respondas así. ¿Qué es lo que podrías hacer? Tú podrías hacer, no sé, te voy a inventar para que me entiendan la lógica. Ir haciendo un select de persona por persona de la base de datos y tú haces un for en Python por fuera y que vaya preguntando persona por persona y tú en Python tenés un if que va preguntándole la edad a la persona si es mayor a 30 años o no y cuando se cumple la condición lo vais guardando al lado. Ahí estáis haciendo la lógica con Python, no la estáis haciendo con SQL. Nosotros acá en este laboratorio vamos a querer que lo hagan con SQL. ¿Ya? Por eso es importante en ese sentido que la lógica de la consulta la hagan bien. A la larga, todas sus preguntas deberían ser algo como esto. Algo como esto, donde aquí va a haber una cosa más compleja. Pero todas las respuestas deberían ser de este estilo. Ya, profe. Gracias. De nada. Y para que se simplifique un poco el cómo trabajar, ustedes pueden crear funciones y ahí usar las ventajas de Python para parametrizar algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes definen el método def mayores que y ponen una edad, ¿ya? Ustedes van a crear un método que haga la conexión, es decir, va a abrir el archivo de la base de datos, van a crear su cursor y van a crear
con este método, lo voy a poner de las dos formas porque las dos son válidas, hay una cosa que se llama el format. El format lo que hace es reemplazar los paréntesis de llave por lo que está dentro del paréntesis. En este caso, va a tomar la palabra edad, o el valor de la variable edad, y lo va a poner aquí. Por ejemplo, si aquí yo edad le pongo 21, acá este número 21 que está aquí, lo va a poner acá, y el texto del string se va a modificar como select asterisco from empleados, where e.h es mayor que 21, porque eso le puse cuando estaba creando el método. Desde Python 3.6 en adelante, salió una nueva forma de escribir el format, que es poniendo una f adelante del string y poniendo la variable dentro de las llaves. Que es como más... Estos dos son hacer exactamente lo mismo, pero de dos formas distintas. ¿Ya? Los que tienen Python 3.6 en adelante pueden usar cualquiera de las dos. Los que tienen Python 3.6 hacia atrás, que no deberían tenerlo porque no es del curso, solamente le va a funcionar la forma 2. ¿Ya? Pero a la larga, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy parametrizando el texto, ¿sí? Y estoy diciendo que ahora va a quedar, este método me va a funcionar para cualquier edad que me pidan. Que nosotros también le podemos pedir algo de este estilo, es cree un método que sirva para cualquier edad y que me retorne los mayores que la edad que yo le pida. ¿Sí? Entonces, con esto, si me ponen aquí 21, o me ponen 13, o me ponen 45, se va a reemplazar acá y me va a quedar una nueva consulta en función de la edad que me pidan. A la larga, es trabajar el string. ¿Ya? Hacer base de datos con Python es trabajar el string de forma eficiente para que quede cómodo para trabajarlo. Después vamos a ejecutar el execute. Vamos a poner la respuesta, que en este caso es cursor.fetchAll. Vamos a cerrar la conexión y vamos a retornar. Return REST. Entonces aquí tengo un método que a partir de la base de datos que tengo acá y una edad que ingresan, me retorna todos los trabajadores o los empleados que tienen mayor a esa edad que estoy poniendo. ¿Por qué? Porque la tengo parametrizada acá. Y eso, con eso creo que es la última diapo. Disculpe si lo dijo antes, pero ¿por qué es necesario cerrar la conexión? Ya, porque si queda abierta, a ver, lo ideal es que hagan lo siguiente. Abran la conexión, hagan una consulta, cierran la conexión. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando queda abierta, es como cuando, no sé si les ha pasado que ustedes dejan el Excel abierto y tratan de abrir ese Excel desde otra parte y le dice, oye, este programa lo está usando archivo lo está usando otro programa. Sí. Ya, es básicamente por eso, para que no haya conflicto entre apertura y cierre de programa. Y, por ejemplo, tú vas a tener corriendo un código y después te das cuenta que te equivocaste y querés modificarlo de nuevo y si no lo cerraste, te va a decir, oye, no lo puedo abrir, me tira un error raro y no se abre la base de datos. Y es porque probablemente la dejó abierto una ejecución de Python anteriormente. Por eso es bueno que acostumbren a la lógica de abrir la conexión, preguntar, cerrar la conexión. Ya, profe. ¿Profe? Dime. ¿Qué puede explicar de nuevo lo de las dos líneas del SQL statement? ¿Qué cosa de las líneas? Como es que no entendí como la parte importante como el format o de los paréntesis con edad, como qué es lo que hace. Ya, mira. Después Hans ahí quizás sí puede partir con un ejemplo de lo que hace format, pero en general esto piensa que no es una consulta, piensa que es un string cualquiera, ¿ya? Y ese string cualquiera tiene dentro estas llaves. Lo que hace format es reemplazar esas llaves por esta variable. ¿Ya? Es decir, si por ejemplo tú tienes hola, y ahí quizás por eso me falta más código para mostrarte exactamente qué es lo que hace, pero reemplaza las llaves por la variable que esté dentro de los paréntesis. Y la forma nueva lo que hace es poner una F adelante para decirle que va a entregarle como un string formateado. Y este es un string donde estas llaves que están acá no van a aparecer en el string final. Aquí va a aparecer una edad. Mira, yo creo que mejor que Hans lo haga directamente con un ejemplo para que veas qué es lo que hace format. Ahora que va a abrir el código. Ya, gracias. Ya, y yo para cerrar, les quiero decir lo mismo que les dije al principio, que acá vienen errores de Python o errores de sintaxis de SQL. ¿Ya? En general, y por preguntas que he visto en el foro de semestres pasados, siempre que le aparezca la palabra near, de cercano, y algún carácter, significa que es un error de SQL. ¿Ya?
eso significa que hay un error. SQL trata de decirle a ustedes más o menos dónde cree que hay un error. Ya, muchas veces no es tan claro, pero si aparece en el error de Python la palabra near, significa que hay un error en la consulta de SQL, no en Python. Eso significa que tienen que arreglar el string de la SQL, no nada en Python. ¿Ya? Pero ahora con los ejemplos, como les digo, les va a quedar más claro que todo esto que estamos